continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos Alfa y Omega, con nuestro querido padre Rolando Torres. Y su destino más allá, en todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol. Estamos unidos, estamos en bendición, estamos dando gracias a Dios por tantas cosas. Aprovecho este medio para dar obviamente una invitación a la oración con toda, no sé si ustedes han escuchado lo que está pasando en Marruecos con el terremoto. Lo he estado anunciando en las misas este fin de semana y cada vez que tengo la oportunidad celebro la misa por todas las personas que han fallecido a causa de este terremoto en Marruecos. Un terremoto pues muy devastador. Ya están más de 3.000 personas que han muerto, y yo quiero agradecer a Tony, nuestro hermano Tony, que siempre se conecta para escuchar el programa en España, que él fue el que me envió la información por medio de WhatsApp para dejarme saber, a pesar de que pues ya yo había escuchado sobre el terremoto acá, pero me mantiene al día. Tenemos un reportero ancla allá en España, Tony, que siempre se conecta con nosotros. Hoy no está conectado, pero cuando él se conecta, escucha el programa, él siempre nos mantiene al día de lo que está pasando, y eso pues nos hace visualizar, o sea, que cómo todo puede cambiar en menos de un segundo. Cómo ahora mismo podemos nosotros estar aquí hablando y en una noche te puede cambiar la vida, cuando estamos hablando de desastres naturales. Lo que está pasando en Marruecos, lo que pasó en Hawái, en Maui, lo que ha pasado en tantos lugares del mundo con los desastres naturales, es para que nosotros tengamos un despertar. Yo creo que lo más importante es que abrir los ojos espiritualmente y no esperar a mañana, como quien dice, no, yo espero después para cambiar mi vida o para buscar de Dios. Eso no es lo que tenemos que hacer. No podemos esperar hasta mañana. Son cosas que tenemos que hacer ahora. Tenemos que cambiar, tenemos que buscar de Dios, tenemos que darnos la oportunidad de acercarnos más y poder de una manera importante tener ese corazón despierto, atento, y sobre todo orar. Por favor, les pido que oren por estos hermanos. Estamos hablando de más de 3.000, probablemente más de 3.000 víctimas que han muerto a causa de este terremoto en Marruecos, y miles de damnificados que ahora mismo pues necesitan la ayuda, necesitan la cooperación, y que necesitan sobre todo mucha oración. La iglesia en Marruecos también está pidiendo ayuda, y pues ya el Papa se ha manifestado en solidaridad por esta situación que está ocurriendo con nuestros hermanos en Marruecos. Así que pues que les pido que por favor oremos. Hay algo que estaba escuchando, un comentario que hicieron, y es que en una ocasión dijeron que esto es bien irónico, que si ocurrían temblores en todo el mundo, el único lugar que iba a mantenerse en pie iba a ser Marruecos. Eso fue un comentario que hizo alguien que vivía en Marruecos en ese momento, que podría haber terremotos en todo el mundo, pero Marruecos se iba a mantener de pie. Así decían. Y qué casualidad que este terremoto afectara a todo el país, para callar la boca a muchos que piensan. Esto también me recuerda a lo que pasó con el Titanic.
que ese comentario que hizo creo que el que lo construyó, que dice: ni Dios puede destruir este barco. Y miren cómo el barco se hundió con un choque de un iceberg. No podemos decir esas cosas. Otra situación que pasó, que recuerdo, como que, bueno, dentro de lo que han escuchado o lo que probablemente ustedes han escuchado, que el grupo los Beatles, John Lennon, qué casualidad que fue John Lennon el que murió de la manera trágica que murió. Él hizo un comentario en una entrevista que ellos eran más famosos que Jesucristo, que eran inclusive más famosos que Jesucristo, dijeron en una entrevista. Y dicen que después de que ellos hicieron ese comentario en una entrevista, la fama del grupo comenzó a bajar hasta que se desaparecieron. Y miren cómo murió John Lennon, que fue el que hizo el comentario. Han habido muchas personas que han tratado de irse por encima de Dios o hacer comentarios por encima de lo que debe de ser Dios para nosotros. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Que pues se encarga la misma naturaleza, o el mismo Dios se encarga de que nos demos cuenta de que no hay nada, absolutamente nada más alto que Él. No hay nada sobre Él. No hay nada sobre Dios. Y el día que nuestro planeta y que nuestro mundo comience a entender este elemento de divinidad, de superioridad, de quién es Dios para nosotros, ese será el día en que pues las cosas pues sean más llamadas. Tony está por ahí. Tony Sánchez dice: hola Rolando, buenas tardes. La verdad es una pena, hay que orar mucho por nuestro vecino, los Marruecos. Eso fue la verdad, hay más de 3,000 muertos y muchos heridos. Eso es así. Más de 3,000 muertos. Gracias, Tony, nuestro gran nuestro reportero ancla allá en España. Gracias, Tony, por darnos el aviso de lo que está pasando. Estoy diciendo esta noticia con el tono suave porque realmente es algo muy triste. Más de 3,000 muertos. Usted sabe lo que es 3,000 muertos. O sea, no es algo que entristece. Más de 3,000 muertos es algo parecido a lo que ocurrió con el 11 de septiembre, que fueron más o menos esa cantidad de difuntos también el 11 de septiembre. Y yo estaba, ¿sabes? Que son cosas que uno se pone a pensar, a meditar. Ahora que acabamos de pasar el lunes pasado, el 11 de septiembre, estuvimos este fin de semana orando por lo que ocurrió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué yo puedo hacer para buscar la paz en medio de todas las situaciones que están pasando? También están pidiendo oración por la salud de Luis Alberto Cordero Herrera y el alma de su tío Gustavo Cordero Herrera. Claro que sí, Cookie, vamos a estar orando por ellos. Entonces estaba meditando sobre este punto de la muerte. Ahorita estaba hablando yo con mi mamá porque me estaba acordando que mañana vamos a tener una misa funeral por alguien muy especial de nuestra comunidad que falleció repentinamente y que no nos esperábamos que falleciera, Carmen Laracuente. Y estábamos hablando sobre la vida y sobre la muerte, sobre ese punto tan importante que es entender cómo nosotros podemos digerir una situación como esa, como es la muerte, cómo podemos nosotros superar. Y por eso pues aproveché este programa para hablar sobre ese tema de la muerte, sobre lo que es y debe de ser entre nosotros como católicos, como creyentes en Jesucristo,
como creyentes de la resurrección y la vida, cómo debemos nosotros sobrellevar un tema como ese, como el de la muerte. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Por eso me vengo un poquito así serio sobre este tema, pero sí, es un tema muy, muy importante, que muchas personas me han preguntado cómo puedo superar la muerte de un ser querido, cómo puedo superar la muerte de un amigo, de un esposo, de una esposa, de un hijo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, sobre cómo podemos nosotros superar la muerte. Y creo que es un tema que es muy válido, sobre todo para los que están viviendo momentos como estos y para los que pues tenemos que vivir momentos difíciles, no solamente seres queridos, sino también cómo superar la situación de repentina, un accidente o algo que pase en nuestras vidas con alguien que queremos. Así que vamos a comenzar haciendo una oración a nuestra Madre María, la mejor maestra para entender y superar la muerte, porque ella lo vivió en carne propia, vivió en su propio corazón la muerte cruel de su Hijo Jesús, verlo en la cruz, morir por nosotros, saber que iba a resucitar, pero verlo morir. Imagínense cómo ella, mejor que maestra que nuestra Madre María, no vamos a encontrar a nadie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Descanso eterno concédele, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua, y que descansen en paz. Amén. El alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomarme un poquito de café. Salud para ustedes. Dice la meditación de Viernes Santo, cuando estamos meditando sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en los dolores que se meditan, y sobre todo en la liturgia de la pasión, dice: la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está tu muerte? ¿Dónde tu victoria? Y si nos ponemos a meditar sobre lo que verdaderamente significa la muerte, es un dolor impresionante. Para los seres humanos es probablemente uno de los miedos más grandes que puedan existir. Dicen que uno, obviamente, el miedo a la altura, el miedo al mar, miedo o fobia a animales o a cosas, siguen detrás del miedo que tiene el ser humano a la muerte. Y desde la creación siempre se ha buscado vivir eternamente. Una de las cosas más buscadas, sobre todo en la época de la colonización y cuando estaban buscando el descubrimiento de América, era buscar la bendita medicina o planta que me ayudara a vivir para siempre.
Y ha sido una de las cosas. Inclusive hasta el final de su vida, Juan Ponce de León estuvo buscando la famosa fuente de la juventud. Porque pues obviamente decíamos y seguimos diciendo que la obsesión más grande siempre ha sido del ser humano vivir para siempre. Durante la historia, y esto es algo que pues ustedes saben que a mí me encanta la historia, hemos visto visto cómo ha ido subiendo los años de vida del ser humano, todo en cuanto a los avances que han habido en la medicina y en la tecnología. Por ejemplo, en los años 1500, obviamente no había censo, ni se sabía cuánta gente había en el mundo, y pues probablemente las enfermedades para los años 1500, del 1000 al 1500, las enfermedades más graves eran la peste bubónica, la lepra, enfermedades como la disentería y enfermedades que tenían que ver mucho con los alimentos. Como yo estaba leyendo hace poco, que no sé ustedes, como les digo, a mí me encanta la historia, y cuando veo artículos que tienen que ver con la historia, me encanta leerlos y me los devoro y estudio. Había un artículo que hablaba sobre la higiene, y para los años 1300, 1400 y 1500 la higiene en el mundo, sobre todo en estos países de Europa, antes de que se descubriera Latinoamérica o las Américas, antes que se descubriera, la higiene era terrible. Allá no habían baños, inclusive hubo un rey que prohibió, uno de los reyes de España prohibió que se bañara la gente. Estamos hablando de los años 1400, 1500. Y en Francia era la misma cosa. Toda esta área de Francia, que eran los reinados más grandes, Francia, España, Inglaterra estaba desarrollándose. Todos estos países de Europa, pues la higiene no era muy defendida. ¿Y qué pasa? Pues mucha gente moría de enfermedades que tenían que ver con la higiene, con la limpieza, infecciones, disentería, lepra. Esto pasaba muchísimo. Entonces los límites de vida probablemente eran muy bajos. Ya subiendo a los años 1800, que ya por lo menos hay una idea de cuánta gente hay, pues las edades más o menos de la gente vivir era hasta los 40, 40, y si llegabas a los 50, felicidades. Estabas en la gente privilegiada que podía decir que pasabas de los 50 años en adelante. Viene la guerra, 1900, comienza a subir un poquito. Con la guerra, pues de nuevo disminuye un poco. Para los años 1900 a 1930 disminuye las edades de 50 a 60 años. Eso sí, no te tocaba estar en la guerra, vivías menos. Y ya de los años 1950 a 1980, las edades eran de 60 a como a 70 años para vivir. Hoy en día, fíjense, y para su conocimiento, porque no todo el mundo sabe, si te cuidas bien, si vas a tu doctor, si atiendes tu salud, si haces regularmente ejercicio, si te mantienes al día con tu edad, puedes durar. La edad máxima de una persona es de 70 a 80, fíjense. Pueden durar hasta 80. Todavía no hemos llegado hasta los 100. Dicen que los avances de la medicina pueden lograr que una persona pueda vivir un poquito más, pero hasta ahora las edades máximas del ser humano de vivir son de 70 a 80, un poquito más de 80. Si vives más de 80, eres de los privilegiados, porque pues has mantenido una vida saludable, y eso te ha logrado bendecir para vivir hasta esa edad. ¿Por qué les estoy dando estos límites? Porque históricamente hablando, tenemos que hablar sobre el desarrollo del ser humano, sobre lo que significa la edad, la muerte, la tasa de mortalidad que hay en el mundo. Sabe que es algo que es genuino y que tenemos que nosotros ver como una realidad, ¿no?
hay privilegiados, hay gente que puede vivir muchos años, pero pues hay una tasa de mortalidad entre los 80, más o menos, 70 o 80 años. Si viven más de 80 años, como dice Chris Domingo, que tiene más de 90, sí, Domingo cumplió 91 hace poco. Si cumplen más de eso, te cuidaste como debías y pues eres bendecido. Las Sagradas Escrituras nos hablan sobre los tiempos de vida, ¿no? Y nos habla sobre Matusalén, por ejemplo, que vivió más de 1000 años, o nos habla de diferentes personajes de la historia que han vivido años, como Abraham, que vivió 900 años. Pero en la vida real, o sea, en el tiempo que vivimos hoy en día, pues eso es algo que es muy poco probable a lo que vemos en nuestras vidas hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vivimos el día a día con la muerte alrededor de nosotros. La vivimos. Estamos hablando del año... Yo me acuerdo que yo vi esos programas en el año 2010. Estamos 2020. Como para el año 2010, había un programa en televisión que me parecía muy macabro, se lo voy a decir. Porque yo lo veía porque pues presentaban en la televisión, no tenías tantas opciones como tienes hoy en día en la televisión, que tú puedes ver lo que a ti te dé la gana. Tienes suscripciones, tienes Netflix, tienes Disney, tienes Paramount, tienes la televisión regular, entonces tú puedes buscar lo que tú quieras. Pues para los años 2000 al 2010, pues no habían tantas opciones. Pero recuerdo que había un programa en televisión que se llamaba A Thousand Ways to Die. Así se llamaba el programa, 1000 maneras de morir. Así se llamaba el programa de televisión, A Thousand Ways to Die. Y era muy macabro porque enseñaba cómo, según la data del 9/11 y según algunos elementos históricos y de las noticias, en este programa se desarrollaba el programa hablando de los accidentes que ocurrían sin que tú te los buscaras. Accidentes que tú pues ni te puedes imaginar. Por ejemplo, enseñaban cosas como los disparos que hacen en Navidades al cielo. Sabes que la gente dispara con armas de fuego. Eso es un peligro, uno de los peligros más graves en mi país, en Puerto Rico, que sigue siendo uno de los peligros más grandes. Son los disparos al cielo, que la gente lo hace disparando para celebrar el nuevo año, cosa que es muy irresponsable y peligrosa. ¿Y cuánta gente no muere? ¿Cuánta gente no muere por eso mismo? Porque la bala, de la misma manera que sube, va a bajar y baja más rápido de lo que sube. Y enseñaban, yo veía en uno de los programas, enseñaron a un muchacho que estaba acabadito de casar, estaba celebrando con su esposa en un balcón de su casa, de su familia, estaban celebrando todos el año nuevo y todo lo más bien, y de momento el muchacho le cayó una gota de sangre así por aquí y se le fueron los ojos para atrás y ¡pum! Cayó. No sabían qué era lo que pasaba hasta que vieron el huequito de la bala en la cabeza, que le había entrado por aquí y le pasó todo. Lo mató al momento. ¿Y qué se iba a esperar ese muchacho de la vida? Nada, porque nunca tú te imaginas que una bala te vaya a matar cuando tú estás celebrando con tu familia. Uno nunca sabe. Y eso pasa mucho en mi país. Aquí me dice Tony que eso en Santo Domingo también, que de vaqueros dicen que allá se ponen a disparar, que no entiendo, o sea, no entiendo el chiste. Para ellos eso es muy gracioso hacer eso y muy divertido. Pero gracias a Dios poco a poco se ha despertado la conciencia y en más países del mundo lo prohíben. Otros casos que hablaban eran casos como de una escalera, arreglando la parte de la casa que entra hojas, se le reparaba la escalera y ahí quedaba. O el que se cayó por las escaleras, se dio en la cabeza, ahí quedó. Hay 1000 maneras de morir.
Pero mi programa hoy es cómo podemos nosotros recibir estas noticias. Ya hablamos de la tasa de mortalidad, hablamos de los accidentes. Ahora vamos a hablar de cómo afrontar los resultados. Cómo yo puedo pasar un momento tan difícil como la muerte de un ser querido y entender que esa persona llegó su momento. Un trago amargo, definitivamente. Pero ¿cómo lo podemos pasar? A nosotros en el seminario nos pidieron siempre que cuando hiciéramos una misa funeral o cuando estuviéramos con alguna persona o algún familiar de nuestra parroquia, siempre mostráramos el lado cristológico, el rostro de Cristo, el rostro que enseñó Jesús cuando fue a visitar a su amigo Lázaro, que había muerto. El rostro que Jesús muestra a María y a Marta, porque cuando María y Marta se acercan, ellas están destrozadas. Su hermano querido había muerto. Entonces ese momento, que algo muy importante que entendamos, Jesús mostró compasión. Esa palabra es muy importante. Y a nosotros en el seminario nos piden que tengamos compasión. Que tengamos, primero que nada, compasión. Que mostremos empatía por la situación. O sea, que hablemos con el corazón. Que tengamos la... como dice aquí, dice: Padre, me gustaría un programa de los utensilios sagrados. Utensilios sagrados. Ok, utensilios. Tony, en otro momento porque me distraes. Estamos hablando de la muerte, perdón. Pero sí, claro, podemos hacerlo en algún momento. Ok, seguimos. Entonces, ese momento importante cuando vamos a visitar a las familias, cuando vamos a llevarles el mensaje de consuelo, es algo muy importante. Hay que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos, en un momento como este, ganar feligreses o perderlos. Es muy difícil poder entender. Y conozco muchos sacerdotes. No me gusta hablar de mis hermanos porque pues son mis hermanos y uno siempre tiene que saber que cada mente es diferente y hay que defenderlos, pero hay sacerdotes que no muestran empatía ni tampoco muestran compasión. Yo recuerdo un caso, no aquí en Connecticut, pero pasó en Nueva York, allá en otra diócesis, en donde un sacerdote en la homilía del funeral se puso a hablar del fútbol, porque había un juego de fútbol ese día muy importante, y en vez de hablar de la vida del difunto y hablar de lo de la compasión, se puso a hablar del fútbol. Ustedes se imaginan lo chocante que es para una persona que está sufriendo la muerte de su esposo, de su esposa, de su mamá, de su papá, de su hija y de su hija, va a entrar a la iglesia y que el padre, en vez de hablar, darle fuerza y apoyo, les hable del fútbol, o les hable de un programa de televisión, o les hable de sus problemas de su vida, o que les hable de otra cosa que no tiene que ver con esa persona. Es algo terrible. Y yo creo que eso es importante entender, que cuando uno está en un momento como ese, cuando uno está en un momento de que pierdes un ser querido, tienes que bajarte de tu tablón de conocimiento. Estoy hablando en términos del sacerdote, de tu altar que te tienen elevado, bajarte y entender que esa persona que está sufriendo necesita palabras de aliento y fortaleza. No preocuparte o pensar en ti, sino pensar en esa persona. Dejar de ser egocentrista y pensar más en el hermano, como nos pide Jesús. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Que eso fue lo que él hizo cuando llegó donde Lázaro, muerto ya 4 días. María y Marta estaban ahí, y él los que les da a ellas es un aliento, un mensaje de paz,
en medio de la tormenta, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees tú eso? Esa pregunta es bien importante. Y es una de las lecturas más utilizadas. Otra lectura utilizada es la del Evangelio de San Juan, que dice, no tengan miedos. Déjenme citarlo exactamente. No me gusta dar citas sin tener el conocimiento pleno, pero por ejemplo del Evangelio de San Juan, capítulo 12, del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Evangelio de San Juan 14, 1 al 6. Mis soldaditos, si hay alguien por ahí que puedan escribirlo, porque no puedo hacer todo a la vez. Estoy leyendo, escribiendo, no puedo. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho. Esta conexión tan dolorosa, la paz es encontrándonos nosotros con nuestro corazón. Hay una película que me parece muy muy buena, se llama The Shack, que es la cabaña. The Shack, que es una película que hicieron hace varios años, no me acuerdo exactamente qué año, déjeme buscar aquí en qué año fue que escribieron la película The Shack. La hicieron en el 2017. La película The Shack fue escrita por John Fusco y basada en la novela del mismo nombre, The Shack, y estuvieron trabajándola Sam Worthington, Octavia Spencer y muchos artistas. Esta película es impresionantemente profunda. Ok, aquí dice share. Ok, Facebook, get the link, copy the link. Ok, entonces lo pongo acá. No se necesita en español. Aquí está a ver si me sale. No sé, The Shack. Me parece lo que me salió fue el link. Dice que el libro es mejor, padre. Ah, muy bien, gracias. Bueno, la cosa es, o sea, el libro o la película. Si ven el libro, magnífico, maravilloso. A los que les gusta leer, los que puedan ver la película también. Pero lo que quiero decir con esto es que esta película es basada al proceso que tiene que vivir un papá por la manera muy trágica. Como el mismo Dios se encarga de ir ayudando a este papá en el proceso, un proceso muy doloroso. También hay un libro que recomiendo, que es muy bueno, que dice por qué las cosas malas le ocurren a la gente buena, que es un libro también cristiano, pero que habla sobre este papá que también pierde a su hijo por un accidente. Una pistola se dispara y su hijo muere, y pues también esa familia tiene que pasar el proceso de luto trágico de esta situación. Cristo siempre nos presenta lo que nosotros podríamos decir como el proceso de encuentro, de crecimiento, de entender que yo siempre digo una frase y la comparto con ustedes, me parece muy interesante. Dice, vivimos para morir, pero morimos para vivir. Fíjense cómo esa frase yo la comparto siempre en los funerales. Vivimos para morir, pero morimos para vivir. Porque pienso que para nosotros, los que creemos en Cristo,
la muerte no es el final. Y no debería de ser algo que le tengamos miedo. Como dije al principio, una de las cosas que más miedo le tenemos a la muerte, pero la muerte no debe de ser lo que más debemos de temer. Una persona me decía: padre, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Y yo le decía: no, yo no le tengo miedo a la muerte, yo le tengo miedo al juicio. A eso sí le tengo miedo, a la muerte no. La muerte es un proceso de vida que llega, creces, te haces niño, adulto, si pasa ese tiempo, buscas tu destino, logras tu destino, llega tu proceso, Dios te llama y a encontrarnos. Ahora, a lo que hay que temer es al juicio, porque el juicio es el momento en donde Dios te va a preguntar a ti qué es lo que has vivido, qué es lo que has hecho, cómo has pasado el proceso de tu vida. A eso sí que debemos de tenerle miedo, no a la muerte. Pero ¿cómo podremos nosotros entender el propósito o el por qué un ser querido, alguien que amas, pasa y cómo puedes sobrellevar ese dolor? Mi mamá me enseñó con eso, porque cuando mi papá murió de cáncer, él murió en el 2001, después de una lucha intensa contra el cáncer. Yo recuerdo que mi mamá tuvo unos momentos muy trágicos porque pues mi papá era el que hacía todo en mi casa, todo, literalmente todo. Y mi mamá pues se encargaba de ser la que me cuidaba y la ama de casa. Fue bien difícil para ella poder adaptarse. Pero recuerdo que un día, que después de que vino de Puerto Rico por la situación de su mismo dolor y lo demás, casi se nos va varias veces por eso mismo, por los traumas que tenía. Un día fue al cementerio, fíjense, esto es, no sé si le funcione a alguien o no, yo simplemente digo lo que ella hizo y le funcionó a ella, pero no todo el mundo le funciona. Estos son diferentes procesos, cada persona es un mundo aparte y cada persona vive los procesos diferentes. Algunos necesitan psicólogo, otros necesitan ayuda espiritual, un sacerdote, otros necesitan de un libro, otros necesitan de una película, otros necesitan de un amigo, y hay algunos que buscan las alternativas más trágicas como las adicciones, el alcohol, drogas o lo demás. Pero eso son otras situaciones muy difíciles. Y cada uno vive su luto de una manera, porque cada uno es un mundo aparte. Lo ideal sería que no llegaran a las adicciones, sino que llegaran a buscar a alguien que les ayude, que les dé fortaleza, o que hablen con ellos para superar la muerte de un ser querido. Mi mamá fue muy, muy diferente. Mi mamá fue a confrontar a mi papá al cementerio. Eso nos cuenta ella. Ella fue al cementerio. Ella fue y se paró frente a la tumba y habló con él un rato, me dice. Ella estuvo hablando con él mucho rato. Y después de pasar un rato dice que empezó a gritarle y le dijo que ella que ya saliera le decía: sal de mi cabeza, descansa en paz, yo quiero estar con mis hijos. Le gritó 2 o 3 cosas. Y después de eso lloró, me dice, y después de que lloró, se pegó a la tumba, y después se despegó, y después le gritó otra vez, y después lloró otra vez, y así estuvo, hasta que se sacó todo lo que se tenía que sacar. Después se levantó y dijo: descansa, Tomás, así se llama mi papá, Tomás Torres. Y después de eso, dice que se sacó de su pecho todo lo que sentía, las lágrimas, el dolor, la separación, se lo sacó, lo gritó, y después de que salió del cementerio, salió en paz. De ahí fue cuando la traje para acá, para Estados Unidos, y hasta ahora, hace poco estuvimos hablando, y me acuerdo que ella siempre tenía una cosa de querer irse a Puerto Rico y lo demás, pero pues ya últimamente me dice: ¿para qué voy a ir a Puerto Rico? Me dice: si ustedes son los que están aquí, yo no tengo que ir allá, yo voy de visita, pero no me quiero ir a vivir allá. ¿Por qué no? Ustedes están aquí, me decía. Con sus 84 años mi mamá pues está en un proceso de
de tranquilidad que ustedes no se imaginan. Y eso es algo muy importante, que ustedes ayuden también a sus seres queridos en este proceso de reconocimiento y de paz que ellos necesitan. Mientras más paz ellos tengan, Dios va trabajando. Eso es muy importante, sobre todo los que tienen a sus seres queridos viejitos, de mayores de edad. Hablen con ellos, compartan con ellos, denle el cariño que necesitan. No les griten, no se desesperen, porque ustedes no saben si mañana lo tienen o no. Yo a veces y no soy de plástico, yo en algunos momentos me desespero y sé que me pongo un poquito de mal humor con mi mamá por algunas cosas que dice, porque a sus 84 años a veces dice unas cosas que pues que uno tiene que decirle: mami, por favor. Y ese día, al otro día, yo estoy con un cargo de conciencia que tengo que llamarle y decirle: mami, por favor, perdón, ¿usted está bien, mami? ¿Está bien? ¿Está tranquila? ¿Durmió bien? No, sí, yo dormí como lo más súper bien. Ella estaba lo más bien y yo acá asustado porque le había levantado la voz un poco por algo que había dicho. Entonces, cada momento es importante y la vida es importante. Cuando te ocurre una situación en donde es un accidente, donde no te dio tiempo, donde quisiste haber arreglado las cosas y no lo pudiste hacer, te recomiendo que lo sigas, que lo hagas. Puedes ir como hizo mi mamá, ir al sepulcro, a la tumba, llévate una silla, llévate un banquito, siéntate frente y habla. Yo sé que ellos se han pasado de este mundo terrenal y ya lo que hay está enterrado. Quizás ha pasado mucho tiempo y no está el cuerpo, sino el esqueleto, la ceniza o lo que queda. Pero aún así tú puedes, porque es una terapia. Que me voy a sentir como un loco. No importa que te digan lo que sea, siéntete como tú, que ellos te digan a ti el más loco de los locos. Pero esa es terapia para ti. Porque lo que no pudiste decir en vida, pues lo tienes que decir después. Y eso te ayuda a mejorar y a encontrar el perdón. Porque por eso es que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros encontramos el camino para la paz, después de que pasamos el trago amargo de perder un ser querido en un desastre natural, en un accidente, en una situación de crimen o lo que sea, destapar o sacar ese es como cuando destapas un vino viejo que se escucha el corcho que sale, ¡pa! Así a veces hay que sacar todo eso que hay en el corazón, destapar todo el dolor para comenzar a encontrar el perdón. Y ahí cuando encuentras el perdón, la paz comienza a entrar y te das cuenta de que la muerte tenía que pasar. Muchas veces la muerte de un ser querido ocurre al momento que tiene que pasar para que otras cosas pasen. Porque Dios escribe derecho en renglones torcidos. Voy a hablar de mi caso. Cuando yo estaba en Puerto Rico, yo estudié 9 años para ser sacerdote en Puerto Rico. Se supone que yo me hubiera ordenado sacerdote para la diócesis de Arecibo, en Puerto Rico. Allá tengo muchos amigos. Inclusive hace poco recibí la noticia de que uno de mis grandes amigos, el padre Tomás González, va a ser nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Juan. Ahora es Monseñor Tomás González. Y tengo muchos amigos que ahora son sacerdotes y que trabajan mucho en Puerto Rico. Pero cuando yo en el 2001, para el año 2000, más o menos ese año, estaba en Puerto Rico, pues yo estaba estudiando para ser sacerdote, me iba a ordenar allá. Pero ¿qué pasó? Pues mi papá, yo le había hecho la promesa de que me iba a ordenar, pero mi papá fallece, y al fallecer del cáncer, yo le pregunto, inclusive una semana antes, yo le digo: papi, si yo me salgo del seminario, ¿a ti no te molesta? Y yo nunca olvido que papi me dijo: si eso es lo que te hace sentir feliz, hazlo. Si tienes que hacerlo, hazlo. Y recuerdo que así fue.
mi papá fallece, salgo del seminario, estoy 2 años fuera. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque la muerte de mi papá fue algo doloroso, pero me ayudó a poder encontrar otro camino. Porque por la causa de la muerte de mi papá, por eso digo, todo es por un buen propósito. Siempre Dios tiene un propósito. No importa cuál sea la situación, el dolor que te haya causado o lo más fuerte que haya sido, siempre hay un propósito para tu vida, para tu familia, mejor, porque Dios quería que eso ocurriera para poder ayudarte a encontrarte con algo que era diferente, contigo, con tu fe, con tu familia, para unir a tus seres queridos, para unirte a ti, para arreglar tu situación, todo tiene un propósito. La muerte siempre va a tener detrás un propósito. Y recuerdo que después de eso llegué aquí a Estados Unidos, y si no hubiera sido por eso, si yo no me hubiera mudado, si no yo hubiera llegado acá con mi hermana Mari a Bridgeport y mi hermana Rosita, yo no hubiera terminado mi carrera aquí y no hubiera sido ordenado sacerdote para la diócesis de Bridgeport. Todo tiene una razón. Todo es según la situación o el porqué. La muerte siempre nos va a traer un propósito más allá. Lo que hay que encontrarlo, hay que encontrar el propósito. Caer en depresión es algo inevitable. Se los estoy diciendo para conocimiento personal. Si alguien perdió un ser querido y cae en depresión, no lo vean como algo extraño. No dejen sola a esa persona. Nunca dejen solo a alguien que cae en depresión por la muerte de un ser querido. Nunca lo dejen solo. Siempre acompáñenlo. Den apoyo. Estén ahí. Esa era lo que nos enseñó Jesús cuando fue a donde Lázaro a ver al muerto, pero llegó donde ellos, les dio el apoyo y lo resucitó, pero estaba ahí. Muchas veces, para poder sobrellevar una situación tan difícil como la muerte, hay que estar presente, hay que unirse, hay que estar con esa mamá que perdió a su hijo, estar con ese papá que perdió a su hijo, estar con ese esposo que perdió a su esposa, con esa esposa que perdió a su esposo, con ese familiar, con ese hijo que perdió a su mamá o a su papá, esa hija que perdió a su mamá o a su papá. Uno tiene que estar ahí, no dejarlo solo, porque cuando tú dejas a un ser querido solo, muchas cosas vienen a la cabeza y Satanás se mete. El acompañamiento es muy importante, la ayuda, la terapia, invitarle a ir a la iglesia, a orar con esa persona, son métodos que te ayudan a poder encontrarte contigo y a poder superar un poco la muerte, porque de lo contrario vienen otras ideas, vienen otras cosas que no van a ser lo mejor para ayudarte a recuperarte y a levantarte de una situación tan fuerte como esa. Hablar contigo, hablar con tu corazón, hablar con Dios, no rezarle, hablar con Dios. Y por último, y creo que no por ser lo menos importante, porque también es muy importante lo que voy a decir, es orar y ofrecer misas y ofrecer oraciones por ese ser querido. Se los van a agradecer. Una visita al Santísimo, una misa por ese ser querido. Hace poco, miren, yo tengo este libro de funerales y siempre yo tengo en este libro, miren qué casualidad, yo tengo dos tarjetitas aquí conmigo en este libro. 2 tarjetitas que son las de mi tío y la de mi primo. Sí, yo las tengo aquí metidas. Esos fueron los funerales que yo hice y las tengo aquí. Entonces, nunca se me habían caído. Estaba haciendo un funeral y se cayó la de mi primo Steve. Entonces, si se cae una tarjeta, pues tú no piensas nada, pues ya se cayó, pues se perdió, digo yo. Pero me la encuentra otra persona que la encontró en el piso y, como decía Torres, va donde me dice: padre, ¿esto es de usted? Y cuando yo miro la tarjeta, dice: sí, ese es mi primo difunto, que yo lo tengo en el libro funeral. Y ahí mismo yo dije: espérate, este es que mi primo quiere que le ofrezca una misa. Y le ofrecí la misa a él y a mi tía, y a mi tía Carmen también.
Ahí tengo en mi teléfono, porque los teléfonos ahora son inteligentes, puse fechas importantes, como la fecha de mi papá, cuando celebró su día de difunto, le celebró su misa. La misa de mi familia. Estábamos hablando hace poco mi mamá y yo sobre un tío mío, tío Mario, que hace tiempo que no le ofrecí una misa, y voy a ofrecerle su misa. ¿Por qué no? Porque es una de las cosas más importantes. A mí dice, pero usted es padre, usted hace misa todos los días, pero usted es laico y usted puede ir a la misa y decirme a mí, y ya. Dice, padre, ¿me puede hacer una misa por tal peso? Aquí una de las cosas que nosotros hacemos es que tenemos muchas intenciones, porque se le ha dado valor a la gente y se le da respeto. Si alguien viene y pide por un difunto, se le ofrece. A mí no me pesa, a nadie le pesa. Es algo muy importante orar por los difuntos, y es una de las cosas muy importantes. Oren por el eterno descanso de sus difuntos. Saquen tiempo, vayan al cementerio. Fíjense, yo a veces cuando tengo servicios funerales y llego temprano, voy al cementerio y voy, no específicamente, sino al que yo vea. Me paro frente a su tumba y le hago una oración. Como está el nombre ahí, digo, por esta persona, y hago un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y le digo que descanse en paz. Si lo necesitaba, bien, y si no, también, porque así de esa manera puede haber y uno puede encontrar una motivación. Hay gente que lo hace, hay gente que va a los cementerios a eso, a rezar por los difuntos, no importa quién sea. Una misa, un rosario, una oración, un momento de meditación, una visita, no te pesa. Créeme que podemos nosotros cambiar, y nadie sabe si hasta tu propia vida cambia ayudando a alguien que estaba esperando entrar al cielo y tú con tus oraciones le diste la entrada. Porque muchos hermanos nuestros en el purgatorio están esperando esa oración. Muchas personas en el purgatorio esperan la oración que están esperando de ti para ellos poder entrar. Así que no sé si con esto que he hablado aquí, gracias a Blanca que dijo que le ayudé, me puso a reflexionar mucho. Amén, gracias. Este tema le haya ayudado a alguien. Les di recursos, les di lecturas del Evangelio, les di películas, les di libros, les di recomendaciones y también motivaciones para orar. Así que espero que este programa haya sido de ayuda, porque a veces el tema es doloroso, pero luego de que vi la situación que está pasando en Marruecos, los más de 3.000 difuntos, luego de que vi la situación en Maui, con este incendio de esta isla que quemó tanto y mucha gente murió al momento, creo que es importante hablar. La muerte no es el final. Si creemos en Cristo, es el comienzo de una vida en Él. Que Dios les bendiga, que pasen buenas tardes y que Dios Todopoderoso les acompañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Dios les bendiga. Como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica, y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.